Hola Pinkies, muchas gracias por acompañarme en otro capítulo. El narcisismo se ha puesto muy de moda últimamente, pero lejos de ser un tema de moda, deberíamos de ponernos alerta sobre qué significa las características de una persona narcisista y sobre todo si se tratan de parejas. Hoy tenemos como invitada a una terapeuta especialista en este tema. Recibámosla con un fuerte aplauso. Ella es Priscila Navarrete. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Estoy muy contenta y muy feliz de que me hayas invitado a este podcast y poder ayudar a personas que probablemente pudieran estar en estos vínculos tan traumáticos y dolorosos. Ay, pues al contrario, muchas gracias a ti por todo, de antemano adelantarme a todo lo que nos vas a compartir, porque sé que es un contenido de gran valor y sobre todo porque a veces me incluyo, ya que me he ido empapando en estos temas, que a veces hemos estado en esa situación y no nos damos cuenta hasta ya que iniciamos a lo mejor otra relación, que empezamos a hacer comparaciones y que con la información y todo y dices, Santa madre, ¿verdad? Como de todo lo que pasé y no sabía. Entonces, si podemos ayudar a alguien que esté en una situación a darse cuenta o a prevenir que no caiga en una, pues qué mejor, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Y pues bueno, aquí estoy a tus órdenes. Claro que sí, pues me gustaría empezar, bueno, que nos compartas antes tus redes sociales para que los Pinkies, después de que terminen de ver el capítulo, vayan y te sigan para que no abandonen el capítulo Súper. y puedan seguirte. Bueno, pues me pueden encontrar en redes sociales en Instagram como Silvia Priscila, Silvia con Y, o como Pris Navarrete en YouTube, TikTok, Facebook. Entonces están estas dos, Silvia Priscila o Pris Navarrete, ya aparezco. Súper bien, entonces, pues bueno, ahora sí, a empezar con toda la parte, pues, de esta información. Me gustaría que nos explicaras qué es una psicopatía integrada. Ok, mira, la psicopatía integrada no es una enfermedad, no es un trastorno, es una personalidad. Ahora, durante muchísimos años, cuando oyes la palabra psicópata, escuchabas a lo largo de los años y pues pensabas en Ted Bundy, en Michael Myers y todo esto que la industria hollywoodense nos ha enseñado y puesto en películas. Y entonces la mayoría de la gente cree que un psicópata pues es un ser criminal. Y obviamente existen los psicópatas que están en cárcel, los psicópatas asesinos seriales, que no todos los asesinos seriales son psicópatas, sin embargo, en su mayoría sí que lo son. Pero existe la otra psicopatía, que es la psicopatía integrada, también le llaman psicopatía doméstica, el psicópata encubierto o mimetizado. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que están alrededor de nuestra sociedad y que están integrados, puede ser tu mamá, tu papá, tus abuelos, tu maestro, tu maestra, el sacerdote, etcétera. O sea, puede ser cualquier persona, tu pareja, tus hijos también. Entonces se le llama integrado porque no han cometido un delito que se les pueda tipificar según el Código Penal, pues del país al que pertenecen. Ahora, la personalidad radica en las necesidades especiales. La psicopatía integrada nos habla de un de un personaje que lo que busca es el poder, el control y el dominio de las otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que viven para depredar a la otra persona, a veces sin tocarle un pelo de por medio. ¿Te refieres aquí como al tema emocional? Exacto. Ajá. Lo que ocurre es que hay un secuestro emocional, Ok. hay un delito emocional, por así decirse, y las personas a veces no nos damos cuenta cuando estamos en un vínculo de esta magnitud, puesto que no hay esta información en escuelas, inclusive yo estudiando psicología no hay una materia que se trate de psicopatía integrada, porque pues también es algo pues recientemente descubierto o avalado por especialistas y doctores en el tema de la psicopatía y sus víctimas, ¿verdad? Porque pues aquí las más afectadas son las víctimas de estos mismos psicópatas. Entonces, bueno, son personas que son egocéntricas, a veces se le confunde con el narcisismo, pero no son narcisistas, son personas que viven de el esfuerzo de las otras personas, son personas manipuladoras, mentirosas, que tienen códigos propios y que les gusta estar en una constante de adrenalina y para vivir en esta adrenalina lo hacen generando el caos y el conflicto. Ahora, ¿tú te imaginas
¿Cuántos psicópatas integrados existen hoy por hoy y que no han sido Ay, descubiertos? no quiero ni Imagínate, Ajá. 100, obviamente no todos los feminicidas, perdón, son psicópatas, sin embargo sí hay un porcentaje importante a decir de que detrás de un feminicida o un potencial feminicida o alguien que ejerza violencia física en su casa, que ojo, puede ser hombre, puede ser mujer, pero hablando del hombre como psicópata, ¿cuántos de estos, si se supone que las estadísticas nos dicen que por cada día que pasa mueren 11 mujeres? Entonces, ¿cuántos psicópatas integrados diariamente pasan de ser integrados a ser criminales? Entonces, y que no te lo esperas, porque pues ante la sociedad son personas intactas pues físicamente, ¿no? En su apariencia física, aparentemente son personas normales, sin embargo, están causando daños a veces irreparables en sus víctimas. Daños como que, bueno, me imagino que pues el no estar aquí en este plano terrenal, ¿verdad? Pero te refieres, por ejemplo, a las personas que sí continúan, ¿qué tipo de daños les dejan? El psicópata integrado siempre va a generar un daño emocional. Ujú. Todo empieza a partir de la violencia psicológica. Pero esta violencia psicológica es paulatina, estratégicamente y manipulada de tal manera que la víctima que está viviendo con un psicópata o que está socializando con un psicópata no se da cuenta porque muchas veces el tema del abuso está manoseado, Mariana, y no nos, no nos explican, no nos dicen, y esto viene desde la niñez, qué es abuso. O sea, cuando tú escuchas la palabra abuso, ¿qué te imaginas? Pues nos podemos ir al tema pues, sexual, de Ajá, corporal. A ajá. veces no pensamos como tanto en lo emocional hasta que se dan a conocer este tipo de temas, por ejemplo. Claro, o sea, últimamente han salido muchísimas leyes en contra del abuso emocional y psicológico, pero por ejemplo el gaslighting Ujú. está relacionado con estas armas de manipulación que el psicópata o la psicópata utiliza. Está también la proyección, está también el refuerzo intermitente. Son diferentes tipos de manipulaciones que si todas las unimos en una relación vinculatoria con un psicópata, la víctima termina en un estado emocional, a veces con traumas que se tienen que trabajar en terapia, evidentemente, pero dentro de este trauma el tema con las víctimas es que no saben qué les pasó, que están en una relación en donde se creen que ellas son las culpables. Y la culpa aquí está seriamente relacionada con una relación con un psicópata, porque si una víctima no siente culpa, pues no es víctima. Entonces tiene que sentirse culpable y el psicópata tiene que generar esta transferencia de culpa para poder empezar la depredación de la otra persona. ¿A qué me refiero con depredación? A la despersonalización. La víctima pierde su propia persona por cumplir las expectativas y caprichos de un psicópata. Oye, qué interesante está toda esta información. ¿Y por qué decías justamente al principio que se tiende como a hacer esta comparación o a confundir con a la persona narcisista? ¿Cuáles son esas diferencias entre la psicopatía integrada y una persona narcisista? Precisamente, Mariana, porque el narcisismo este sí es un trastorno de la personalidad. Y para diagnosticar a un narcisista se necesitan personas, por ejemplo, un psicólogo clínico o un psiquiatra especializado en el tema para poder diagnosticar. El narcisista es un ser de angustia. Esto es súper importante que las personas sepan que son personas que se angustian por no poder o más bien por luchar para que las otras personas crean lo que el narcisista o la narcisista cree de sí misma. ¿Y qué es lo que cree? Pues se cree la más hermosa, el más guapo, el más exitoso, la más exitosa, y genuinamente tienen esta creencia y creen que los demás los ven con los mismos ojos que ellos se ven. Entonces, se dice que el narcisista tiene una personalidad infantiloide. Él cree que por el hecho de ser él, por sus dotes natos, merece la reverencia, la idolatría y la sumisión de las otras personas.
Él lo que busca, él o ella lo que busca es que los demás anticipen sus deseos sin refunfuñar, o sea, sin que se quejen, que den por hecho que él es más que ellas, que sus necesidades son más importantes que el resto de las personas. Imagínate un papá narcisista que hace con sus hijos, o sea, las necesidades de estos niños no son importantes, primero soy yo. Entonces, el tema con el narcisismo es que ellos actúan como vampiros emocionales, agotan a la persona para poder cumplir todos sus deseos. Entonces ellos refunfuñan ante la postergación de sus deseos. Primero son ellos, siempre. Y para darte un ejemplo así sencillito de cómo es un narcisista, o sea, imagínate al rey y al príncipe. El príncipe, pues es el narcisista. ¿Por qué? Por ser hijo del rey. Sin embargo, nunca sería un rey, porque el rey tiene responsabilidades. En cambio, el príncipe no. Más o menos así funciona. El narcisista es vulnerable a la adulación. En cambio, el psicópata no le interesa lo que digan o piensan de él porque él, por el hecho de ser como es, se siente y se cree mejor que los demás. A él no le interesa, él no depende de la aprobación externa, como el narcisista que sí depende de esto. Sin embargo, no te metas con su ego, con el ego del psicópata integrado. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede llegar a dar el caso en donde este psicópata se desorganiza. El, el psicópata tiene un pensamiento militar, actúa como militar, es decir, espera que los demás hagan y cumplan todas sus órdenes. Cuando esto no se realiza, cuando las cosas no salen a su favor, se desorganiza y entonces entra a algo que se llama la tormenta psicopática, que es donde pueden infligir un daño, ahora sí físico, a la otra persona. Pero ellos gobiernan con el miedo y con la tensión, es decir, las personas que están a su alrededor le tienen miedo y por culpa de este miedo o debido a este miedo son incapaces de decirle que no a todo lo que el psicópata, hombre o mujer, ordene o pida. Entonces, ellos, en cambio, tienen intolerancia a los impedimentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no toleran un no. Siempre esperan que las personas estén a sus órdenes Así y que nunca las le cumplan. rebatan ni nada. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, ellos, estas personas que están a su alrededor, tienen un miedo tremendo de no poder cumplir las expectativas del psicópata. Esa es la diferencia, porque el narcisista está incluido los refunfuños, los berrinches, el sí la transferencia de culpa, pero lo que quiere, como es un trastorno de la personalidad, en su mente se creen esta idea pues falsa de lo que verdaderamente no son. Y entonces hay una pérdida de contacto con la realidad. No se dan cuenta de lo que verdaderamente está pasando. Y el psicópata, como es una personalidad, no tiene una falta de contacto con la realidad. Sus capacidades cognitivas están al 100%. Y lo que espera el psicópata, más bien el psicópata planea estratégicamente cómo mover las fichas y las piezas del ajedrez para que las cosas salgan a su beneficio. Entonces, si te fijas, hay mucha astucia de por medio de parte de un psicópata. Y por supuesto la manipulación. Entonces el narcisista no tolera la competencia, no le gusta, no le conviene. Y cuando siente que hay competencia, ¿qué hace? ¿Se va o cuál es la Ahí es reacción? donde entra el ser de angustia. Ahí Mm. es donde el narcisista puede deprimirse, donde no se siente suficiente, porque entonces ahora sí entra en contacto con la realidad, se da cuenta que lo que él piensa o cree no es verdad y entonces entra este estado de ansiedad por no lograr que las otras personas piensen igual que él. Entonces ahí está el trastorno, ¿me explico? Ok, y ahí es que es lo que hace ir a buscar como otra víctima o No, 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 se desorganiza, se vuelve a organizar, igual que el psicópata. cambia su estrategia. Claro, o moldea o mueve estos pensamientos en su mente para poder volver a manipular el entorno y volver a caer fu- en este, en esta realidad alterna que él tiene, él o ella tiene. Ok, entonces si pudiéramos, por ejemplo, definir de manera como concreta, por ejemplo, características de una persona psicópata y un narcisista, ¿cuáles serían?
El narcisista tiene ideas y expectativas, fantasías a futuro que, o sea, no son posibles, ¿no? O sea, como algo fuera de lo normal. Son egocéntricos, sí tienen este tema de transferir la culpa y de no sentir culpa, porque el que el narcisista acepte que tuvo la culpa implica en que no es perfecto. Entonces, por eso a veces se confunde, porque el psicópata también lo hace. Otra característica del narcisista es la falta de empatía, el no poder ponerse en el lugar del otro porque sus necesidades son siempre primero por lo que él cree, él o ella cree en su mente. Entonces, bueno, pues ahí vamos juntando más o menos las características, también son manipuladores porque pues al manipular a las otras personas para que crean lo que él quiere creer, pues ahí está la manipulación. También existe el gaslighting, la proyección, también existe en el narcisismo, pero hay que ver qué es lo que busca lograr. La necesidad especial del narcisista es la atención de la otra persona. En cambio, el psicópata, la necesidad es controlar y someter a sus víctimas. Y aparte, el psicópata goza del sufrimiento ajeno. Para poder lograr todo esto, evidentemente las personas que están viviendo con un psicópata integrado, pues están sufriendo, Mariana. Entonces, al ver cómo va desgastando a una persona, este mismo psicópata, mujer o hombre, goza de ver cómo sus planes militares se han puesto, pues ahora sí a la orden, ¿no? Es que sí es muy amplia, pero específica también a la vez la forma de, pues, de ser de un psicópata a un narcisista, porque justamente también hablabas de este tema de la empatía, uno no lo siente y el otro pues quiere ejecutar su plan, pero uno no tiene remordimientos y el otro como que se frustra si no le sale. Oye, y me gustaría que nos describieras más sobre pues la psicopatía, sobre pues estas características de la personalidad. Bueno, principalmente hay que ver al narcisista, al psicópata, perdón, como una persona que cosifica a las otras personas, es decir, las convierte en objeto para poder usar y desechar a su antojo y semejanza, ¿no? También es importante aclarar que el psicópata tiene una libertad ampliada, es decir, su libertad no está acotada como la de una persona común y corriente. ¿Qué quiero decir con acotado? Tú sabes que hay cosas que no puedes hacer porque la moral te lo impide o por la educación y crianza que tuviste de niñez. Por ejemplo, no puedes andar en tu coche saltándote todos los saltos o los semáforos en rojo. O sea, tienes tu libertad acotada, está reducida. En cambio, el psicópata no. El psicópata cree que todo lo puede hacer posible y entonces ahí vemos que el psicópata es egocéntrico porque se siente más que las otras personas. Son manipuladores y utilizan el control coercitivo. ¿Qué es el control coercitivo? Todos estos mensajes a cada rato, llamadas constantes, el que te estén vigilando, la puesta de cámaras de vigilancia en tu casa o en el lugar en donde estés, los GPS que a veces te ponen en tu auto, en tu bolsa, qué sé yo, ¿no? Todo el tema de depender de las decisiones de la otra persona o de las órdenes de la otra persona y que entonces la víctima empieza a ceder un poquito más y más y más hasta que va perdiendo algo súper importante, Mariana, que es la autonomía. Esto es lo principal, que es la autonomía, es el poder de tomar decisiones, el control de El tu voluntad. valerse por sí Por mismo. Ajá. supuesto, sí, sí, ya no va perdiendo poco a poco la voluntad. Dentro de las manipulaciones está el gaslighting, que es el que te hagan dudar de tu propia percepción, juicio y memoria de los acontecimientos o de los eventos que de la forma en que tú las viviste. Va distorsionando esta forma de cómo te acuerdas o cómo viviste esto y entonces empiezas a dudar de tu propia percepción de la realidad y empiezas a creer que la culpable eres tú porque te estás volviendo loca. Entonces, bueno, este es un punto muy importante y el refuerzo intermitente, que también es una estrategia muy importante a mencionar. ¿Qué es el refuerzo intermitente? Un día te trato bien, otro día te trato mal, otro día te digo de qué te vas a morir, otro día llego con un ramo de flores y Que te entonces, hace ahí como que ajá, confundirte, es me quiere o no me exacto, quiere. Ajá. exacto. Pero aquí el tema es que hablando desde el punto de vista neurológico, el cerebro empieza a liberar dos hormonas, que la liberación de estas dos hormonas con este refuerzo intermitente
es la hormona del estrés, que es el cortisol, y la dopamina, que es la hormona del placer. Al estar generando estas dos hormonas al mismo tiempo, se va creando una adicción de la cual la víctima pues no es consciente. Y entonces lo que no quiere es sentir este estrés, es sentir este miedo y está buscando constantemente esta dopamina, esta hormona del placer que generalmente la podemos ver en un bombardeo de amor intenso, que es la primera etapa del psicópata cuando caza a su víctima o encuentra a la víctima perfecta. Y que eso es lo que ahora se conoce como el love bombing, ¿no? Que Exacto. te empiezan a llenar de flores, de regalos, de atención sobre todo. Pero Y recuerda que es intenso y a veces a la víctima no le permite pensar. El love bombing es la estrategia de manipulación más importante, porque si no existe el love bombing, no existe el gancho, el enganche hacia la otra persona. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es todo intenso, flores, regalos. Imagínate cómo estás generando dopamina en ese momento. Si al abrir tus ojos ya tienes 10 mensajes de esta persona que te está diciendo las cosas más maravillosas del mundo y que se quiere casar contigo, que quiere apresurar rápida la consolidación de esta relación. Entonces, la víctima cree que esto es demasiado bueno para ser verdad. Estas son como que las primeras impresiones y de hecho es una bandera roja. No todo lo que brilla es oro. No tenemos almas gemelas. O sea, no podemos... ¿A qué me refiero con almas gemelas? Porque hay diferentes términos o personas que hablan de este tipo de almas gemelas. Me refiero a somos iguales. A mí también me encanta el color rosa, es mi color favorito. ¿Te gusta tal artista? A mí me fascina. Es más, vamos, te voy a invitar a primera fila. Eso no existe. Somos personas autónomas que cada quien tiene sus gustos, sus preferencias, sus cualidades y sus defectos, pero esta persona se presenta como tu alma gemela. Entonces la hormona de la dopamina, del placer, pues imagínate cómo está actuando y de pronto te tratan mal y de pronto te tratan otra vez bien. Y ahí es donde se crea esta adicción. Al cerebro no le gusta sufrir. Entonces lo que el cerebro dice, oye, dame más de lo otro, regrésame a como estábamos. Y ahí es donde la víctima muchas veces se queda con la esperanza de que va a cambiar. Y es súper importante porque no importa si sea narcisista o psicópata, no cambian. No cambia ninguno de los dos. Inclusive se han hecho pruebas en psicópatas criminales, no hay manera de que cambien. En los propios psicópatas criminales que están en la cárcel han hecho escáneres de su cerebro y estos han arrojado que hay un tema con la materia gris, con el tema de la amígdala que está más reducida, es decir, no tiene la capacidad de sentir empatía. Entonces, ¿cómo vas a hacer que una persona que no tiene la capacidad de sentir empatía, de pronto gracias a tu amor cambie? Esto no existe. Y este es el tema que a veces a las víctimas las gancha con el abusador o el agresor o el perpetrador, que creen que van a cambiar. Entonces no cambian. entonces es como un disfraz, una máscara, como dicen, el lobo disfrazado de ovejita para poder acercarse y generar esa como, ay, empatía, a mí me gusta lo mismo y todo. Y me imagino que también es como todo un caso para ellos de estudio de que, oye, déjame armo las piezas, por aquí me voy para llegarle y todo, ¿no? Correcto, Mariana. Ellos tienen dos caras. Sin embargo, la cara que están utilizando ante la sociedad, pues es la cara de personas buenas, carismáticas, empáticas, amenos, son seductores, tienen esta manera de convencer a la otra persona. Sin embargo, al cerrar las puertas de su casa para adentro, se convierten en personas totalmente diferentes. Son impredecibles, que es una bandera roja. El que no sabes con qué va a salir el día de hoy, amanecerá de buen humor, me tratará bien hoy, con qué va a salir o qué se le va a ocurrir ahora a esta persona. Ahí están esta dicotomía entre es lo que creo, lo que quiero que sea o es lo que estoy viendo que realmente es. Entonces sí, tienen una máscara de personas buenas. El doctor Hugo Marietán les llama la empatía utilitaria, es decir, no tienen empatía, pero sí fingen esta misma empatía para que la otra persona crea que son personas muy buenas. Entonces, cuando llega a cometer cualquier tipo de abuso hacia las otras personas, las personas del exterior no pueden creer lo que le estás diciendo y entonces pasas a pasar como la loca, la que estás inventando. Pero es por esta máscara que se pone el psicópata. Sí, oye,
toda la gente que no te conoce tanto, que convive Ujú. poco contigo, pues ve el lado más bonito tuyo, ¿no? Y Sí. yo, por ejemplo, tu pareja, pues ya me doy cuenta de cómo eres porque ya compartimos más cosas, ya Ujú, no está sola, ya pasó como ese bombardeo de amor que ujú. hablábamos justamente ahorita y ya pues vas sacando tu verdadera versión, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así funcionan. O sea, nadie puede creer que esta persona hizo tal o cual cosa porque se ha encargado de dar una imagen pública intacta. Al psicópata lo que le gusta es que sus actos queden impunes y que nadie se dé cuenta y obviamente que quede respaldado ante los ojos de las otras personas. Oye, y en un escenario pues hablando de parejas, ¿no? Para que podamos ir identificando como esas banderitas rojas, ¿cómo se ve una pareja narcisista? Es decir, ¿cómo se presenta y cómo puede terminar Cuando uno de una... los dos es narcisista. Sí, 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 cuando la persona narcisista pues está como en este tema de la conquista, cómo lo podemos identificar y después cómo va saliendo su verdadera personalidad? En el tema del narcisismo, generalmente se presentan igual, haciéndote creer que son súper exitosos, pero las pláticas curiosamente giran alrededor de los logros, entre comillas, De él mismo. de él mismo para poder atraer a la otra persona. Para el psicópata, para el narcisista es como un logro, como un trofeo, el que tú o su pareja o su posible pareja le haya comprado esta historia, entonces ahí dice el narcisista, mira, esta mujer me va a adorar, me va a idolatrar, esto es lo que necesito. Y aparte el tema de la apariencia física les importa mucho porque la pareja para el narcisista eh, pues implica que un posicionamiento ante sus amigos, ante la sociedad, ante el estatus socioeconómico que él o ella tenga. Entonces, tengo que presumir a mi pareja. Sí, entonces más o menos así empieza a realizarse el tema del enganche con un narcisista. Sin embargo, conforme vas conociendo al narcisista, te vas dando cuenta que te vas perdiendo a ti misma o a ti mismo por cumplir los caprichos y las necesidades de este mismo. O sea, si estás trabajando no importa. Ven porque se me descompuso la lavadora. Es más importante lo que me está Exacto, pasando a mí. exacto, exacto. Entonces es muy cansado, es muy agotador para la persona que convive con un narcisista y sobre todo nunca los tiene satisfechos. Híjole, es que realmente son demasiadas cosas que coinciden. Y por el otro lado, cómo son las características de una víctima de un narcisista? Hablando en este caso de una pareja, porque a veces nos hemos topado con cada historia, ¿no? Que dices, es que ella o él es súper guapa, súper guapo, tiene demasiadas cualidades, es súper inteligente. ¿Cómo no se dio cuenta, verdad? ¿Cómo cayó en esta situación? Mira, esta pregunta la verdad a veces suele ser revictimizante y a mi punto de vista como especialista yo te digo que no hay como una lista de cualidades o de un perfil de la víctima, porque realmente tanto psicópatas como narcisistas, cuando hablamos de víctimas, todas tienen características diferentes. Sin embargo, al psicópata sí le gustan exitosas porque le generan un reto. ¿Te acuerdas que hace rato te decía de la adrenalina? Ujú. Imagínate, ellos son adictos a la adrenalina, a sentir este caos, este conflicto provocado por él o ella y entonces presentarse como los salvadores cuando ellos fueron quienes generaron esta crisis. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más difícil sea la posible víctima, para él genera un reto mayor y entonces obviamente la ganancia de la adrenalina pues es mayor. Entonces muchas veces dicen, no, es que la víctima es sumisa. No son sumisas. Obviamente hay sus excepciones, como en Claro. todos los casos, por eso no te quiero decir que el perfil de la víctima son personas sumisas, porque no. Y tampoco te puedo decir, oigan, no sean exitosas porque entonces van a caer con un psicópata, que No, revictimizante. séanlo y ya luego vemos, Por supuesto, o ¿verdad? sea, tú puedes ser como tú eres, tampoco tiene que ver con el estilo de crianza o el tipo de crianza, sí, de niñez que tú viviste. Si hay una relación, sin embargo, hay personas que han sufrido abuso de niñez y no caen con un psicópata, ¿sí? Entonces, no hay como que te vas por esta línea y así es.
¿Qué pasa? Que sí, las víctimas de psicópatas son exitosas porque al psicópata tiene una característica importante que es el parasitismo. El psicópata, bueno, el parasitismo viene de la palabra parásito. Un parásito, liendres, piojos, pulgas, viven del esfuerzo de las otras personas, se alimentan de los nutrientes de una persona, pues que los está nutriendo, ¿no? Sin darse cuenta, a veces no te das cuenta que tienes piojos o liendres o así, los animales también. Esto pasa con el psicópata, se alimentan y se nutren del esfuerzo de las otras personas. Cuando te hacen firmar convenios, que dame una tarjeta adicional de crédito o firma este crédito para mí, fírmalo tú por mí. Y entonces se van aprovechando de la otra persona, son aprovechadores y son escaladores. Una persona con ciertas características no exitosas es más difícil que el psicópata o la psicópata se pueda aprovechar económicamente hablando. Ahora, el parasitismo también implica que, por ejemplo, vamos a suponer que tú eres una exitosa escritora de libros y entonces resulta que el psicópata pues empezó a ver que te estaba yendo muy bien y que dice, bueno, pues yo también voy a empezar a hacer mi libro, pero de pronto tus escritos pasan a ser parte de él, o sea, se aprovechó de tu esfuerzo, de su trabajo, y entonces él se queda con tu parte, con lo que tú hiciste. En el trabajo, Mariana, suele suceder mucho esto. Un En ejemplo. la política, o sea, en el trabajo, Ajá. el jefe, vamos a decir, les dice, tienen que tener un proyecto para tal fecha. Entonces, el jefe psicópata se aprovecha de los trabajos o de los esfuerzos y de los proyectos de las otras personas y luego se pone el cuello de que él fue quien lo hizo. Sin Cuando dar realmente, crédito a la persona exactamente. intelectual, ¿no? Y entonces él va escalando, él va subiendo de puesto gracias al esfuerzo de las otras personas. Más o menos así para que se entienda lo que es el parasitismo. Hay una película muy buena que se llama, ganó un Oscar, que se llama The Wife, la esposa, que precisamente se trata de esto, donde ella era la escritora y él era el que se paraba el cuello, aprovechándose de todo el trabajo de la esposa hasta que ella se harta y dice, ¿sabes qué? Ahí te vas. Y en la película a él hasta premio Nobel le dan, cuando realmente la que estaba detrás de todo, pues era ella. Entonces, imagínate, ahí no hay un delito como tal. Ahí, ¿qué tiene que hacer la víctima? Agarrar sus cosas e irse. Te están depredando, te están quitando todos tus atributos. Si eres exitosa, se acabó lo exitosa que pudiste haber sido dentro de este vínculo psicopático. Tienes que salir y a rehacer tu vida. Híjole, es que yo creo que una vez que entras en eso, creo que, no sé, siento que sí está muy difícil salir porque, bueno, también estuve en una situación, pero ¿cómo puedes darte cuenta que ahí no es? O sea, estando en una relación, porque a veces te das cuenta ya después, pero estando en una relación, ¿cómo te puedes dar cuenta? Primero tienes que saber reconocer que es abuso. Porque, oye, abuso, pues hay personas que dicen, mientras no me pegue, no me voy. Es que si no me pega, pues no me ha hecho nada meramente, pues importante o visible, táctil, que yo me dé cuenta como para agarrar mis cosas e irme. Entonces, primeramente hay que hacer psicoeducación a estas personas y ver si verdaderamente están viviendo un abuso, porque a veces dices, oye, el gaslighting, pues todos hacemos gaslighting realmente, ¿no? En algún momento dices, no, ¿qué le dices a tus hijos? No, no hay, no había dulces, no es cierto, y realmente pues no es que no es que le estés haciendo gaslighting como tal, simple y sencillamente no le quieres dar los dulces, pues porque, que si la caries, Que no que las si hace no es hora bien. de comer dulces, etcétera. Entonces, bueno, todos tenemos la capacidad de hacer gaslighting. El tema es la finalidad De hacerlo. de hacer el gaslighting. Entonces, ¿cuáles son estos puntos? El punto de inflexión de la víctima, el acabo de darme cuenta o ya me di cuenta o ya nunca más. ¿Qué tiene que pasar? No lo sé, Mariana. Cada persona somos diferentes. Mi punto de inflexión en su determinado momento fue cuando llegó la policía y me sacó porque, bueno, yo fui víctima de un psicópata integrado que debería de estar en la cárcel, pero bueno, sigue estando integrado en la sociedad. Llegó la policía, me sacó con todo y mis hijos, salgo a la calle, a la banqueta de donde yo vivía y veo a mi alrededor, así me va pasando así como todo en cámara lenta, veo vecinos afuera porque pues estaba la cuadra llena de granaderas, de policías, estaba mi papá, mi mamá preocupados por mí, yo con niños chiquitos
unos cuates de 1 año y medio. Entonces dije yo, esto se acabó. O sea, ya no hay manera de que yo regrese con esta persona. Ya habíamos regresado varias veces, tronado y vuelto. Ya no hay manera de que yo regrese aquí. Ahí es donde dije yo, este fue mi punto de inflexión. Pero mucho tenía que ver el amor y el cuidado y la protección que yo quería darle a mis hijos. Hay personas que no tienen hijos y se les dificulta más. O hay personas que no tienen hijos y dices, no, hombre, aquí me voy Como rápido. más Pues fácil, claro, ajá. es más fácil. O sea, cada persona es diferente. Yo te estoy contando lo que a mí me pasó, pero pues existe de todo, ¿no? A lo mejor al primer golpe hay quienes se vayan, a lo mejor aquellas cuando terminan en un hospital, algunas no. Entonces, pues bueno, el tema es súper amplio y depende prácticamente de la consultante o de la víctima que esté viviendo esta situación. Híjole, y justamente como decías ahorita, a veces cuando no hay un abuso físico, Ujú. podemos tomar como, ah, pues no fue tan grave, pero pues realmente, ¿por qué tendríamos que esperar, verdad, hasta que sea algo muy delicado para poder actuar? Por Ujú. ejemplo, ahorita que estaban mencionando esto, este ejemplo, me acordé también de uno que, bueno, yo estaba con una pareja que después me di cuenta que pues era una persona narcisista y entre muchas, era una relación muy tóxica. Yo me acuerdo mucho que esta persona me chantajeaba como sí, pues emocionalmente y me decía, es que si tú te vas, yo sufro mucho y siempre era como llorar, como el primer forma de sacarlo, como llorar y yo no sé, o sea, cuando yo veo a una persona llorar, empatizo mucho, entonces, o me duele, entonces como que lo empiezo a sentir por ese lado y es como, era un remordimiento, yo ya sabía que me quería ir de ahí, pero era un remordimiento como, es que si yo me voy, él se va a sentir mal por mi culpa. Entonces, después ya me di cuenta que era una forma de manipularme, como, oye, no te puedes ir porque si te vas voy a estar mal. Ujú. Y si te vas y todo, y yo hasta llegó un punto que dije, me acordé mucho porque después estábamos como en, pues en una cita, ¿no? De novios y todo, y me acuerdo que empezamos a discutir y todo, y luego yo dije, ¿sabes qué? Como que, no, esto no. Le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. De una de las muchas veces, ¿no? Que pasó eso, dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Creo que esa fue como ya la definitiva que dije, no, ya. Porque me acuerdo que cada vez que como que discutíamos, él se ponía como agresivo, nunca hubo una agresión así física, era como más como, no sé si imponerme como ese miedo de que como que si te portas mal, lo que puede pasar o algo, no sé, ¿verdad? Pero entonces hubo una de esas que estábamos en una, así pues comiendo en un área como de un supermercado, me acuerdo, Ujú. y yo dije, ¿sabes qué? Me tengo que ir de aquí y algo así, dije, ¿sabes qué? Me voy y me le fui como escabullendo entre los pasillos y me iba persiguiendo y ahorita digo de que como en ese momento se me hizo como que no tan grave y ahorita que lo veo dije, me estaba escapando de él ahí con él en el supermercado y llegó un punto en el que dije, me tengo que salir de aquí y esto nunca lo había platicado, pero dije, me tengo que salir de aquí y me fui corriendo, o sea, con mucha precaución, me salí del estacionamiento, me fui corriendo, cerca estaba la casa de un familiar, entonces me fui así corriendo, me crucé la avenida y todo así con mucha precaución y llegué hasta la casa de mi familiar. Ahí estaba mi mamá y todo, y luego también dije, me meto aquí, y de rato, como era de imaginarme, llegó él preguntando por mí. Yo le dije, dile que no estoy aquí, dile que no he llegado. O sea, no sé, como que era tanto ese miedo y ahorita digo, ¿por qué lo normalizaba? Y ahorita digo, ay, no sé, se me hizo importante comentarlo porque a lo mejor no llegué a ese punto de una policía o algo, pero dije, ¿por qué también llegar a ese punto de tener miedo de estar con una persona y miedo a dejarlo porque no sabes si vaya a hacer algo que atente contra sí mismo y dices, pues bueno, ya realmente no te deberías sentir culpable porque ya son decisiones que sabes que si él lo haga o no, ya no tuviste tú que ver porque tú también tenías que poner límites, si no, pues cómo sales de ahí. Este ejemplo que me acabas de dar es súper importante para poder más o menos esclarecer cómo funciona la mente. El cerebro nada más tiene una función, mantenerte con vida. Es todo lo que el cerebro tiene que hacer por ti. Entonces, ¿cómo hace esto el cerebro? El cerebro tiene mecanismos de supervivencia. Es decir, cuando el cerebro se siente en peligro, pues va a activar estos mecanismos de supervivencia. Imagínate que por esa puerta o por aquí al lado de mí entrara un tigre o un león. No te ha hecho absolutamente nada, Mariana.
pero está aquí y se está acercando hacia ti. ¿Cuál es tu instinto de supervivencia? Sí, pues de la manera de irte, Pero ¿por ajá. qué si no te ha hecho nada? Porque sabes que es agresivo. Porque ahí está el terror psicológico. Ajá. Y el cerebro no se equivoca cuando estás teniendo terror psicológico. A veces no podemos ver el abuso como tal porque no traemos marcas, pues, físicas, pero al cerebro no lo engañas. Sabe que estás en peligro y entonces, ¿cuáles son estos mecanismos de supervivencia? La huida, la pelea, paralizarte. O sea, hay gente que imagínate un león aquí, pues te quedas sin mover. Ujú. Y la más grave y que se llega a dar después de un vínculo importante con un narcisista o con un psicópata es la complacencia. Empiezas a complacer para no sufrir. Porque te recuerdo, al cerebro no le gusta sufrir. Al cerebro quiere mantenerte viva y en un estado de homeostasis en donde tú te sientas pues equilibrada. Pero si no lo tiene, entonces estos mecanismos de supervivencia están en constante y ahí está el cortisol actuando. El cortisol y la adrenalina fue lo que te impulsó a salir corriendo, pero no es nada más que tú digas, no, si es que me dio miedo. No, es que en realidad Sentías peligro. tu cerebro te estaba protegiendo de algo malo, de algo que sí podía pasarte y no nos damos cuenta, ¿sí? Tienes que verlo desde afuera y que alguien te diga, Mariana, eso que estabas viviendo era abuso. Ir y venir no es bueno para la psique. Ir y venir no es bueno para una relación amorosa. El amor no va y viene, el amor es constante y va creciendo y se va construyendo y va para arriba. El amor siempre tiene que sumar, el amor no resta. Entonces, se oye bien bonito lo que estoy diciendo, pero el cerebro que entiende, me quiero ir y no sé cómo irme. Bandera roja. Me quiero ir, pero le tengo miedo. Bandera roja. Pero pues si no estás con un león, no estás con un tigre, entonces ¿dónde estás? Estás viviendo terror psicológico. Y eso es abuso. Es que qué interesante y nos podríamos quedar hablando muchísimo tiempo sobre estos temas porque yo creo que nunca acabamos, pero pues bueno, creo que toda esta información ha sido realmente tan valiosa, bueno, al menos yo ya me quedo con cosas muy importantes y yo sé que acá también nuestro equipo que está oyendo todo y creo también nos quedamos con mucha información muy relevante y muchísimas gracias por toda Ay, esta hombre. información que nos Gracias a ti, Mariana. compartes. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, espero que a tu público, a tu audiencia les haya gustado pues esta intervención. Claro que sí. Ya nada más antes de finalizar, a la cámara de acá, compártela a todos los Pinkies, que después es toda esta comunidad que nos escucha, algún mensaje con el que quieras que se queden el día de hoy con este episodio. Hola, Pinkies. Pues bueno, principalmente yo creo que el mensaje que más me gustaría remarcar el día de hoy es no calles el abuso. No le regales el mejor regalo que le puedes dar a tu abusador, que es tu silencio. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando uno calla, empezamos a somatizar. El silencio somete y lo que te somete te somatiza. La psicosomatización está relacionada con las víctimas de psicópatas y narcisistas. El tema de has aguantado tanto por tanto tiempo que de alguna manera el cuerpo pues explota. De alguna manera el cuerpo no tolera ya lo que es intolerable y entonces empieza a manifestar de manera psicosomática o física o con enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? No estás sola. No estás sola, nunca fue tu culpa, no sientas vergüenza, no creas que no vas a poder, por supuesto que vas a poder. Te puedo asegurar como terapeuta que en consulta hay varias chicas y chicos que han podido salir de estos vínculos psicopáticos y que están ya haciendo o rehaciendo su vida con éxito. Entonces, mi consejo y mi deseo para ti, si estás pasando por una situación así, es que tomes la decisión de tomar contacto cero y de salir de algo que no te está haciendo feliz. Ay, pues muchísimas gracias por toda esta información. Esperamos haber tocado muchos corazones y si alguien se identificó, que pueda estar a tiempo de salir de una situación así y también poder compartir esta información para que pues más personas estén enteradas y no caigan en esto o puedan salir pues rápido de una situación así. Así Así que es. pues muchísimas gracias por esta información Gracias. de valor. Compártenos tu podcast, Ay, que pues por ahí también. tienes un podcast Tengo un también. podcast en compañía de mi esposo que amo y que adoro, a mi pelón. Nos pueden encontrar como Imperfectamente Feliz en todas las plataformas. Y pues bueno, tenemos poquito que empezamos, tenemos por ahí 2 meses.
y ahí vamos creciendo de poquito en poquito. Y pues mis redes sociales, ya saben, Silvia Priscila en Instagram y Pris Navarrete en todas las demás plataformas. Muchísimas gracias. Vayan y sigan todo este contenido para que se sigan empapando de esta y mucho más información. Y pues bueno, como siempre les digo, pueden seguirme en todas mis redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como @pinkpowerblog. Y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bye.